Tesla versus Edison, la batalla por la corriente alterna. En este video exploraremos la fascinante historia de Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes y enigmáticos de todos los tiempos. Desde su llegada a Nueva York en 1884, con apenas unos centavos en el bolsillo, hasta sus revolucionarios descubrimientos en el campo de la electricidad, acompañaremos a Tesla en su lucha contra las adversidades y su incansable búsqueda de innovación. Descubriremos cómo sus enfrentamientos con Thomas Edison y su dedicación a la corriente alterna transformaron la industria eléctrica y nos llevaron a la era moderna de la energía. Únete a nosotros para conocer más sobre la vida y los logros de este genio que cambió el mundo. Cuando Tesla salió de la oficina de inmigración en Castle Garden, Manhattan, en el verano de 1884, sus posesiones consistían en 4 centavos, un libro de sus propios poemas, un par de artículos técnicos que había escrito, cálculos para diseñar una máquina voladora y algunos trabajos matemáticos realizados en un esfuerzo por resolver una integral extremadamente difícil. Tenía la carta de presentación de Mr. Batchelor para Mr. Edison y la dirección de un amigo. En esta carta a Edison, Batchelor escribió: «Conozco a 2 grandes hombres y tú eres uno de ellos, el otro es este joven». Sin dinero para el transporte, Tesla tuvo que caminar varios kilómetros hasta la casa de su amigo. La primera persona con la que habló, buscando direcciones para viajar, fue un policía, un individuo brusco. La forma en que proporcionó la información sugirió a Tesla que estaba dispuesto a iniciar una pelea sobre el tema. Aunque Tesla hablaba muy bien inglés, todo lo que entendió del argot del policía fue la dirección en la que apuntaba con su porra. Mientras caminaba en lo que creía era la dirección correcta, preguntándose cómo se las arreglaría para conseguir una comida y alojamiento con 4 centavos si no lograba encontrar a su amigo, pasó por una tienda en la que pudo ver a un hombre trabajando en una máquina eléctrica que le parecía familiar. Entró justo cuando el hombre estaba a punto de darse por vencido con la tarea de reparar el dispositivo. «Déjame hacerlo», dijo Tesla, «haré que funcione». Y sin más preámbulos se puso manos a la obra. Resultó ser una tarea difícil, pero finalmente la máquina volvió a funcionar. «Necesito a un hombre como tú para manejar estas condenadas máquinas extranjeras», dijo el hombre. «¿Quieres un trabajo?». Tesla le agradeció y le dijo que iba camino a otro trabajo, tras lo cual el hombre le entregó $20. Tesla no esperaba ninguna compensación por hacer lo que consideraba un pequeño favor, y así lo dijo, pero el hombre insistió en que su trabajo valía esa cantidad y que estaba contento de pagarla. Nunca Tesla había estado más agradecido por un golpe de suerte. Ahora estaba asegurado de comida y alojamiento por el momento. Con la ayuda de direcciones para caminar, esta vez dadas con más cortesía, encontró a su amigo y fue huésped en su casa durante la noche. Al día siguiente, se dirigió a la sede de Edison en Nueva York, entonces ubicada en South Fifth Avenue, ahora West Broadway. La carta de presentación de Mr. Batchelor le dio acceso inmediato a Mr. Edison, quien estaba ocupado con problemas relacionados con su nueva estación generadora y sistema de iluminación eléctrica, la primera ubicada en Pearl Street, en el centro, y sirviendo a un radio relativamente pequeño de territorio. Tesla quedó favorablemente impresionado por Edison en su primer encuentro. Se maravilló de que un hombre con tan poca educación pudiera lograr tanto en un campo tan técnico como la electricidad. Esto hizo que Tesla se preguntara si todo el tiempo que había pasado adquiriendo una educación de tan amplio alcance no había sido un desperdicio. ¿Habría avanzado más si hubiera comenzado su trabajo práctico basándose en la experiencia, como lo había hecho Edison? Sin embargo, decidió definitivamente, antes de que pasaran muchos días, que el tiempo y el esfuerzo que había dedicado a su educación constituían el tipo de inversión más sabia. Edison, por su parte, no quedó tan favorablemente impresionado por Tesla. Edison era un inventor que obtenía resultados mediante métodos de ensayo y error. Tesla calculaba todo mentalmente y resolvía sus problemas antes de hacer cualquier trabajo sobre ellos. Como resultado, los 2 grandes hombres hablaban un lenguaje técnico completamente diferente.
Había otra diferencia muy importante. Edison pertenecía a la escuela de corriente continua y Tesla a la de corriente alterna. Los electricistas de aquella época podían, y de hecho lo hacían, emocionarse mucho por sus diferencias de opinión sobre este tema. Las discusiones despertaban todo el fervor de un debate religioso o político, y todo lo desagradable se asociaba con los adherentes del otro lado de la discusión. El pensamiento menos desagradable que se aplicaba a un oponente era que tenía una mentalidad de bajo nivel. Cuando Tesla describió entusiastamente su sistema polifásico y le dijo a Edison que creía que la corriente alterna era el único tipo práctico de corriente para usar en un sistema de energía e iluminación, Edison se rió. Edison estaba utilizando corriente continua en su sistema. Le dijo a Tesla muy francamente que no estaba interesado en la corriente alterna, no tenía futuro y cualquiera que se metiera en ese campo estaba perdiendo el tiempo, y además, era una corriente mortal mientras que la corriente continua era segura. Tesla no cedió terreno en la discusión, ni pudo hacer ningún progreso en su esfuerzo por lograr que Edison escuchara una presentación de su sistema de energía polifásico. En términos técnicos, estaban en mundos diferentes. No obstante, debido a la declaración de Batcheyor sobre el valioso trabajo que había realizado en las máquinas de corriente continua de Edison en Europa, Tesla fue, sin mucha formalidad, contratado para trabajar en el equipo de Edison, haciendo trabajos rutinarios menores. Unas semanas después tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad. Edison había instalado una de sus plantas de iluminación eléctrica en el buque de vapor Oregon, el barco de pasajeros más rápido y moderno de ese tiempo. La instalación funcionó bien durante muchos meses, pero finalmente ambos dínamos dejaron de funcionar. Era imposible remover los dínamos e instalar unos nuevos, por lo que era necesario reparar los antiguos de alguna manera, pero esto, le habían dicho a Edison, era imposible sin llevarlos al taller. La fecha de navegación programada del barco ya había pasado y Edison se encontraba en una posición embarazosa debido a los días acumulados de retraso causados por sus máquinas. Edison le pidió a Tesla si podía ir al barco y ver qué se podía hacer al respecto. Esto fue por la tarde. Llevando consigo los instrumentos que pensó necesitar, Tesla subió a bordo del Oregon. Descubrió que los cortocircuitos habían provocado que se quemaran algunas de las bobinas del inducido y que se habían desarrollado circuitos abiertos en otras partes de las máquinas. Llamando a miembros de la tripulación para que lo asistieran, Tesla trabajó durante toda la noche y para las 4 de la madrugada tenía ambas máquinas funcionando tan bien como el día en que fueron instaladas. Caminando de regreso al taller en la Quinta Avenida Baja a las 5 de la madrugada, en el tenue amanecer, se encontró con un grupo de hombres que acababan de salir. En él estaban Edison, Batcheyor, quien había regresado de París en el ínterin, y varios otros que habían terminado su trabajo nocturno y se dirigían a sus hogares. «Aquí está nuestro parisino corriendo por las noches», dijo Edison. «Acabo de regresar del Oregon», respondió Tesla. «Ambas máquinas están operando». Edison, asombrado, sacudió la cabeza y se alejó sin decir otra palabra. Al reunirse con el grupo, le dijo a Batcheyor, lo suficientemente alto como para que Tesla, de oído agudo, lo escuchara: «Batcheyor, este es un maldito buen hombre». A partir de entonces, el estatus de Tesla en el equipo se elevó varios niveles y se le dio un contacto más cercano con los problemas de diseño y operación. Encontró el trabajo interesante y se dedicó a él más de 18 horas al día, desde las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, todos los días, incluidos los domingos. Edison, observando su industria, le dijo: «He tenido muchos asistentes trabajadores, pero tú te llevas la palma». Tesla observó muchas maneras en que los dínamos podrían mejorarse en diseño para operar de manera más eficiente. Le presentó su plan a Edison y destacó el aumento de producción y el menor costo de operación que resultarían de los cambios que sugería. Edison, rápido para apreciar el valor de la mayor eficiencia, respondió: «Hay $50.000 en ello para ti si puedes hacerlo». Tesla diseñó 24 tipos de dinamos, eliminando los imanes de campo de núcleo largo entonces en uso y sustituyéndolos por los núcleos cortos más eficientes, y proporcionó algunos controles automáticos, sobre los cuales se tomaron patentes.
Meses después, cuando la tarea estaba terminada y algunas de las nuevas máquinas construidas y probadas y cumpliendo con sus promesas, Tesla pidió que se le pagaran los $50. Edison respondió: Tesla, no entiendes nuestro humor americano. Tesla se sorprendió al descubrir que lo que él pensaba que era una promesa específica se estaba descartando simplemente como una broma práctica estándar de la época. No recibió ni un centavo de compensación por los nuevos diseños e inventos, ni por la tremenda cantidad de horas extras, más allá del salario semanal no demasiado generoso. Renunció a su trabajo de inmediato. Esto fue en la primavera de 1885. En el período de menos de un año que pasó con Edison, Tesla había desarrollado una buena reputación en los círculos eléctricos, así que cuando estuvo libre, se le ofreció la oportunidad de capitalizarla. Un grupo de promotores ofreció formar una compañía bajo su nombre. Esto parecía una posible oportunidad para presentar su sistema de corriente alterna, y entró ansiosamente en el proyecto. Pero cuando insistió en su plan, los promotores le informaron que no estaban interesados en la corriente alterna. Lo que querían que desarrollara era una luz de arco práctica para la iluminación de calles y fábricas. En aproximadamente un año, desarrolló la lámpara deseada, obtuvo varias patentes sobre su invención, y su fabricación y uso estaban en marcha. Desde un punto de vista técnico, la empresa fue un éxito, pero Tesla sufrió otra dolorosa experiencia financiera en relación con ella. Se le pagó un salario comparativamente pequeño durante el período de desarrollo. Según el acuerdo, su compensación principal sería en forma de acciones de la compañía. Recibió un certificado de acciones bellamente grabado y luego, mediante algunas manipulaciones que no entendía, fue obligado a abandonar la compañía y se arrojaron dudas sobre su capacidad como ingeniero e inventor. Cuando intentó convertir el certificado en efectivo, descubrió que las acciones de compañías recién organizadas y sin capacidad demostrada para generar dividendos tenían un valor muy bajo. Su opinión sobre los hombres de negocios tanto en el viejo mundo como en el nuevo estaba tomando un sesgo decididamente poco halagador. Luego vino la experiencia más desagradable de la vida de Tesla. Se quedó sin una fuente de ingresos y, desde la primavera de 1886 hasta la primavera de 1887, se vio obligado a trabajar como jornalero. Viví, dijo, un año de terribles dolores de corazón y amargas lágrimas, mi sufrimiento se intensificaba por la necesidad material. Las condiciones comerciales no eran buenas en el país. No solo tuvo dificultades para que alguien escuchara su proyecto de corriente alterna, sino que incluso en su esfuerzo por ganar comida y alojamiento como jornalero tuvo una tremenda competencia y le resultó muy difícil conseguir los trabajos más insignificantes con salarios de casi subsistencia. Nunca hablaba de este período de su vida, probablemente porque era tan desagradable que desterró todos los pensamientos sobre él de su memoria. Algunos trabajos de reparación eléctrica e incluso cavar zanjas por $2 al día fueron algunos de los trabajos que abordó. Resentía más el desperdicio absoluto de sus habilidades que la degradación personal involucrada. Su educación, decía, parecía una burla. Durante el invierno a principios de 1887, mientras cavaba zanjas, atrajo la atención del capataz de la cuadrilla, quien también se veía obligado por las circunstancias a trabajar por debajo de su nivel acostumbrado. El capataz quedó impresionado por la historia de Tesla sobre sus inventos y sus grandes esperanzas para su sistema de corriente alterna. A través de este capataz, Tesla dijo, fue presentado al Sr. A. K. Brown de la Western Union Telegraph Company, quien aportó algo de su propio dinero e interesó a un amigo para unirse a él en el proyecto de Tesla. Estos dos caballeros organizaron y financiaron la Tesla Electric Company, y en abril de 1887 establecieron un laboratorio en el 3335 de South Fifth Avenue, ahora West Broadway, cerca de Bleecker Street, no lejos del taller de la Edison Company. Edison había rechazado la idea de Tesla sobre la corriente alterna, y ahora Tesla era su vecino con un laboratorio propio, empezando a desarrollar la idea competidora. En esta pequeña área se libraría la gran batalla de la industria eléctrica sobre la cuestión de si se debía usar corriente continua o alterna.
Edison, ya famoso, estaba completamente comprometido con la corriente continua. Sus plantas de energía estaban operando en varias ciudades y, además, contaba con el apoyo del famoso financiero J. P. Morgan. Tesla, por otro lado, era desconocido y solo tenía un apoyo financiero muy modesto. La corriente continua era técnicamente simple, mientras que la corriente alterna era técnicamente compleja. Tesla sabía, sin embargo, que en estas complejidades había posibilidades ilimitadas de utilidad. Los días oscuros de Tesla habían terminado. Sin embargo, pronto descubriría que la aceptación o el rechazo del sistema de corriente alterna no se basaba en hechos técnicos, sino en consideraciones financieras, reacciones emocionales y prejuicios, y que la naturaleza humana era un factor más importante que las verdades científicas. No obstante, en poco tiempo, vería realizadas algunas de sus mayores esperanzas y sueños, y el éxito recompensaría en gran medida sus esfuerzos. Una vez que logró condiciones razonablemente justas para continuar su trabajo, la estrella ascendente del genio de Tesla cruzó el firmamento eléctrico como un meteoro. Tan pronto como la recién organizada Tesla Electric Company abrió sus laboratorios en South Fifth Avenue, comenzó la construcción de una variedad de piezas de maquinaria eléctrica de dinamo. No era necesario que hiciera cálculos o planos detallados. Todo estaba perfectamente claro en su mente, hasta el más mínimo detalle de cada aparato. Como resultado, rápidamente produjo las unidades de trabajo con las que demostró los principios de su sistema de corriente alterna polifásica. La única pieza de aparato que había construido mientras estaba en Estrasburgo, el primer modelo del motor de inducción, proporcionó la prueba física que necesitaba para confirmar que todos sus demás cálculos eran correctos. Los aparatos construidos en su nuevo laboratorio eran idénticos a los que había concebido durante los 2 meses en Budapest, tras la revelación notable del principio del campo magnético giratorio. No hizo el más mínimo cambio, dijo, en las máquinas que había construido mentalmente en ese momento. Cuando las máquinas fueron construidas físicamente, ninguna de ellas dejó de operar como él había anticipado. Habían pasado 5 años desde que ideó los diseños. En ese tiempo, no había puesto una sola línea en papel, y sin embargo, recordaba perfectamente hasta el último detalle. Tesla produjo tan rápido como se podían construir las máquinas, 3 sistemas completos de maquinaria de corriente alterna, para corrientes monofásicas, bifásicas y trifásicas, e hizo experimentos con corrientes de 4 y 6 fases. En cada uno de los 3 sistemas principales, produjo las dinamos para generar las corrientes, los motores para producir energía a partir de ellas y los transformadores para aumentar y reducir los voltajes, así como una variedad de dispositivos para controlar automáticamente la maquinaria. No solo produjo los 3 sistemas, sino que también proporcionó métodos por los cuales podían interconectarse y modificaciones que ofrecían una variedad de formas de usar cada uno de los sistemas. Unos meses después de abrir el laboratorio, sometió su motor bifásico al profesor W. A. Anthony, de la Universidad de Cornell, para su prueba. El profesor Anthony informó que tenía una eficiencia igual a la de los mejores motores de corriente continua. Los aparatos construidos en su nuevo laboratorio eran idénticos a los que concibió durante los 2 meses en Budapest tras la notable revelación del principio del campo magnético giratorio. Él no hizo el más mínimo cambio, dijo, en las máquinas que había construido mentalmente en ese momento. Cuando las máquinas fueron construidas físicamente, ninguna de ellas dejó de funcionar como él había anticipado. Habían transcurrido 5 años desde que desarrolló los diseños. Mientras tanto, no había puesto ni una línea en el papel, pero recordaba perfectamente cada detalle. Tesla produjo tan rápidamente como las máquinas podían ser construidas 3 sistemas completos de maquinaria de corriente alterna, para corrientes monofásica, bifásica y trifásica, y realizó experimentos con corrientes de 4 y 6 fases. En cada uno de los 3 sistemas principales, produjo los dinamos para generar las corrientes, los motores para producir energía a partir de ellas y transformadores para elevar y reducir los voltajes, así como una variedad de dispositivos para controlar automáticamente la maquinaria.
No solo produjo los 3 sistemas, sino que proporcionó métodos mediante los cuales podrían estar interconectados, y modificaciones que ofrecían una variedad de medios para usar cada uno de los sistemas. Unos meses después de abrir el laboratorio, presentó su motor bifásico al profesor W. A. Anthony, de la Universidad Cornell, para su prueba. El profesor Anthony informó que tenía una eficiencia igual a la de los mejores motores de corriente continua. Tesla ahora no solo construyó las máquinas que visualizó, sino que también desarrolló la teoría matemática básica subyacente a todo el aparato. La teoría matemática era tan fundamental que cubría no solo los principios aplicables a las máquinas para operar a 60 ciclos por segundo, que es la frecuencia ahora en uso estándar, sino que también se aplicaba igualmente bien a todo el rango de corrientes de baja y alta frecuencia. Con la corriente continua de Edison, no se había encontrado práctico trabajar con potenciales superiores a 220 voltios en sistemas de distribución, pero con la corriente alterna era posible producir y transmitir corrientes de muchos miles de voltios, lo que permitía una distribución económica, y éstas podían reducirse a los voltajes más bajos para el uso del cliente. Tesla buscó obtener una sola patente que cubriera todo el sistema y todos sus dinamos, transformadores, sistemas de distribución y motores constituyentes. Sus abogados de patentes, Duncan, Curtis y Page, presentaron la solicitud para esta patente el 12 de octubre de 1887, 6 meses después de que el laboratorio abriera y 5 años y medio después de que Tesla hiciera su invención de campo magnético rotativo. La oficina de patentes, sin embargo, objetó considerar tal solicitud ómnibus, e insistió en que se desglosara en 7 invenciones separadas, con solicitudes individuales presentadas para cada una. Se presentaron 2 grupos de solicitudes separadas, el 30 de noviembre y el 23 de diciembre respectivamente. Estas invenciones eran tan originales y cubrían un campo tan virgen de la ciencia eléctrica que prácticamente no encontraron dificultades en la oficina de patentes y, en aproximadamente 6 meses, se emitieron las patentes. Estas tenían los números 381,968, 381,969, 381,970, 382,279, 382,280, 382,281 y 382,200. Estas cubrían sus motores de una y múltiples fases, su sistema de distribución y transformadores polifásicos. En abril del año siguiente, 1888, solicitó y posteriormente le fueron otorgadas otras 5 patentes, que incluían los sistemas trifásicos de 4 y 3 hilos. A medida que una sucesión de patentes fundamentales comenzó a emitirse desde la oficina de patentes para Tesla, la atención de la profesión de ingeniería eléctrica se centró en este inventor prácticamente desconocido. La importancia de sus descubrimientos revolucionarios fue comprendida rápidamente y fue invitado a dictar una conferencia ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos el 16 de mayo de 1888. Esta invitación fue evidencia de que había llegado. Tesla aceptó la invitación y puso todo su corazón en preparar la conferencia que, según él, le permitiría contar al mundo eléctrico la magnífica historia de su completo sistema de corriente alterna y las tremendas ventajas que poseía sobre la corriente continua. Esta conferencia se convirtió en un clásico del campo de la ingeniería eléctrica. En ella, Tesla presentó la teoría y aplicación práctica de la corriente alterna en la ingeniería eléctrica. Esto, junto con sus patentes, describió el fundamento, en cuanto a circuitos, máquinas y operación, y teoría, sobre el cual se estableció casi todo el sistema eléctrico del país y aún sigue funcionando hoy en día. No se ha realizado ningún desarrollo nuevo de nada ni siquiera ligeramente comparable en el campo de la ingeniería eléctrica hasta el día de hoy. La conferencia de Tesla, y las invenciones y descubrimientos que incluyó en ella, lo establecieron ante la profesión de ingeniería eléctrica como el padre de todo el campo de los sistemas de energía de corriente alterna, y el inventor destacado en el campo eléctrico. No es fácil visualizar el tremendo avance y progreso eléctrico que surgió del laboratorio de Tesla en los pocos meses después de establecerlo.
Produjo una ola de avance que llevó al mundo eléctrico a la apertura de la nueva era de la energía en un gran impulso, aunque naturalmente, tomó varios años para que la explotación comercial se pusiera en marcha. El mundo de la ingeniería eléctrica quedó asombrado, desconcertado y desconcertado por la multitud de descubrimientos arrojados en su medio en rápida sucesión desde el laboratorio de Tesla, y estaba lleno de admiración por el prodigioso nuevo genio que había surgido dentro de sus filas. El sistema de energía de Tesla, empleando alta tensión para la transmisión, liberó a las centrales eléctricas que utilizaban corriente continua de funcionar como empresas puramente locales, capaces de servir a un área dentro de un radio de 1 kilómetro como máximo. Sus motores utilizaban corriente alterna que podía ser transmitida económicamente a cientos de kilómetros, y proporcionaba un sistema económico de 2 y 3 fases para líneas de transmisión. Los cambios estupendos que las invenciones y descubrimientos de corriente alterna de Tesla trajeron a la industria eléctrica pueden ser comprendidos considerando la desventaja bajo la cual operaban las centrales eléctricas de corriente continua del sistema de Edison hasta ese momento. La electricidad se generaba en las centrales eléctricas mediante dinamos de tamaño relativamente pequeño, y luego la corriente se distribuía a los clientes a través de conductores de cobre colocados en conductos bajo las calles. Algunas de las energías eléctricas alimentadas en estos conductores en la central eléctrica no llegaban como electricidad al final de la línea, sino que se convertían en calor inútil en el camino debido a la resistencia de los conductores. La energía eléctrica está compuesta por dos factores: la corriente, o cantidad de electricidad, y el voltaje, o la presión bajo la cual se mueve la corriente. Las pérdidas por resistencia se producían en la corriente independientemente del voltaje. Un amperio de corriente experimentaba una pérdida definida causada por la resistencia y esta pérdida era la misma, ya sea que la presión fuera de 100, 1,000 o 100,000 voltios. Si el valor de la corriente permanecía fijo, entonces la cantidad de energía transportada sobre un cable variaba con el voltaje. Por ejemplo, se transporta 100,000 veces más energía sobre un cable que lleva una corriente de 1 amperio a 100,000 voltios que cuando la corriente es de 1 amperio y la presión es de 1 voltio. Si la cantidad de corriente transportada por un cable se duplica, las pérdidas de calor se incrementan 4 veces, si la corriente se triplica, estas pérdidas se incrementan 9 veces, y si la corriente se incrementa 4 veces, las pérdidas aumentan 16 veces. Esta situación imponía límites definidos a la cantidad de corriente que podía cargarse en los conductores. Además, hay una caída de presión acompañante. En un conductor de media milla de longitud, del tamaño adoptado y bajo las corrientes promedio transportadas, habría una caída de aproximadamente 30 voltios. Para compensar esto, en cierta medida, los dinamos se diseñaron para generar 120 voltios en lugar de los 110 voltios estándar para los cuales se diseñaron las lámparas. Cerca de la central eléctrica, los clientes recibirían un voltaje excesivo, y a media milla de distancia su corriente se entregaría a 90 voltios. Las primeras lámparas de carbón de Edison no eran demasiado brillantes a 110 voltios y daban una iluminación mucho menos satisfactoria a 90 voltios. Como resultado de esta situación, la generación y distribución de corriente eléctrica directa se convirtió en un asunto muy localizado. La central eléctrica de Edison podía servir a un área de menos de 1 milla de diámetro. Para dar servicio a una gran ciudad, sería necesario tener una central eléctrica en cada milla cuadrada, o incluso más cerca si se quisiera suministrar una corriente uniformemente satisfactoria. Fuera de las grandes ciudades, la situación se volvía aún más difícil. Este era un grave impedimento si la electricidad iba a convertirse en la fuente de energía universal. El sistema de energía de corriente alterna de Tesla, que Edison rechazó enfáticamente cuando se le ofreció, liberó la electricidad de su esclavitud al aislamiento local. No solo eran sus motores de corriente alterna más simples y flexibles que las máquinas de corriente continua, sino que era posible, mediante un método altamente eficiente de utilizar transformadores, que consistían en 2 bobinas de alambre alrededor de un núcleo de hierro, aumentar el voltaje y simultáneamente disminuir la corriente en una cantidad proporcional, o usar el proceso en sentido contrario.
Sin embargo, la cantidad de energía involucrada permanecería prácticamente sin cambios. El cable de cobre implica una gran inversión cuando se compra por milla. El diámetro del cable establece el límite a la cantidad de corriente que puede transportar. Con el sistema de corriente continua de Edison, no había una forma práctica de transformar una corriente eléctrica. El voltaje permanecía fijo y cuando la corriente se incrementaba hasta la capacidad de transporte del cable, no era posible realizar más expansiones en ese circuito. Con el sistema de Tesla, la cantidad de energía que un cable transportaría aumentaría enormemente al aumentar el voltaje y dejar la corriente fija por debajo del límite de transporte del circuito. Un cable muy pequeño podría transportar 1000 o más veces más energía eléctrica en el sistema de corriente alterna polifásica de Tesla que en el sistema de corriente continua de Edison. Mediante el uso del sistema de corriente alterna de Tesla, la electricidad podría entregarse de manera económica a vastas distancias desde la central eléctrica. Sería posible, si se deseaba, quemar carbón en la boca de una mina para generar electricidad y entregar la corriente de manera económica en ciudades distantes, o generar electricidad donde hubiera energía hidroeléctrica disponible y transmitirla a puntos distantes donde pudiera ser utilizada. Tesla rescató al gigante eléctrico de las ataduras de la central eléctrica y le dio libertad geográfica, la oportunidad de expandirse hacia los espacios abiertos y ejercer su magia. Él sentó las bases para nuestro sistema eléctrico de superpotencia actual. Un desarrollo de tal magnitud estaba destinado a estar cargado de dinamita, y la acción seguramente seguiría tan pronto como alguien prendiera una cerilla al fusible.